En las tierras antiguas del Irán, donde el desierto susurra secretos que solo entienden quienes saben escuchar, hubo una vez mujeres que no temían al poder invisible del universo. Las llamaban Parizan, las hijas de la luz, portadoras de un conocimiento ancestral que equilibraba la energía de la vida, dominaban la magia de la naturaleza, la sanación y la armonía con los elementos. Hoy, sus nombres han desaparecido de los libros, pero sus ecos aún viajan con el viento. Esta es la historia de Sahar, la última Parizan. Sahar nació en una aldea que ni siquiera aparece en los mapas. Un lugar donde el cielo es tan inmenso que las estrellas parecen colgar a la altura de la mano. Allí, entre montañas polvorientas y ríos que desaparecen con el sol, fue donde su abuela, la última guardiana viva del linaje Parizan, le enseñó a leer los lenguajes que la mayoría había olvidado: el murmullo del agua, la danza del fuego, el susurro de la arena y los secretos escritos en las constelaciones. Desde que era niña, supo que su vida no sería como la de los demás. Mientras las otras niñas jugaban, ella aprendía a trazar símbolos en la tierra con hilos de azafrán y polvo de turquesa. Cada símbolo tenía un propósito: protección, sanación, visión o equilibrio. Su abuela le decía que la magia no era un don, sino una responsabilidad. Quien conoce el lenguaje del universo no puede ignorarlo, repetía con voz grave. Las noches eran sus aulas. Bajo la cúpula estrellada, aprendía a leer los movimientos de Orión, de Aldebarán y de Sirius, entendiendo que el cosmos no es un escenario, sino un mapa sagrado. Cada estrella, cada sombra y cada destello tenía un mensaje, y ella debía aprender a descifrarlos, porque la vida de muchos, algún día, dependería de eso. A medida que crecía, Sahar entendía que la magia de las Parizan no buscaba el control ni el poder sobre los demás. Su esencia estaba en restaurar el equilibrio. Si un viajero se perdía, le ofrecían una piedra de ónix envuelta en hilo rojo para protegerlo. Si alguien enfermaba, hervían hojas de ruda, agua de manantial y pétalos de rosa negra mientras cantaban mantras en avéstico, el idioma sagrado de sus ancestros. Pero no todo era luz, porque donde hay equilibrio, también existe aquello que busca romperlo. Su abuela le advirtió que no todos miran con buenos ojos a las hijas de la luz. Durante siglos, las Parizan fueron perseguidas, acusadas de brujería, incluso por quienes secretamente buscaban sus favores. Por eso, su linaje vivía escondido entre los pliegues del desierto, donde el viento podía borrar sus huellas. Una noche, mientras Sahar meditaba frente al fuego ritual, escuchó un susurro extraño, diferente al viento habitual. No eran palabras humanas, era un llamado antiguo, una vibración que solo ella podía entender. Su abuela la observó desde la sombra y le dijo: «El momento se acerca. Cuando yo no esté, tú serás la última». A partir de ese día, su entrenamiento se volvió más intenso. Aprendió a fabricar amuletos con huesos de aves sagradas, a leer las grietas de las piedras como si fueran líneas del destino, y a invocar la energía del desierto para crear barreras invisibles contra el mal. Su vida se convirtió en un hilo tensado entre el mundo visible y el invisible, pero el desierto nunca guarda silencio por mucho tiempo. Una señal estaba a punto de llegar, trayendo consigo a un extraño que cambiaría su destino para siempre, porque incluso la última Parizan debía entender que hay heridas que la magia sola no puede curar, y secretos que la propia tierra se niega a revelar. El silencio que precedió su llegada no fue natural. En un desierto donde el viento siempre habla, aquel día todo enmudeció. Sahar lo sintió primero en la piel, como un escalofrío sin motivo, y luego en el alma, como si algo ancestral estuviera conteniendo la respiración. Cuando lo vio aparecer entre las dunas, tambaleante, cubierto de polvo y sombras, supo que no era un simple viajero. Algo lo empujaba hasta allí, algo que no venía de este mundo, y tal vez tampoco del suyo. Sus ropas estaban desgarradas por el viento, y su rostro, cubierto de arena y cansancio, mostraba el peso de días sin descanso.
Colgando de su cuello, una pieza metálica brillaba bajo el sol agonizante, un amuleto circular con inscripciones tan antiguas que incluso los sabios del fuego habrían temido nombrarlas. Sahar lo reconoció de inmediato, no por haberlo visto antes, sino porque lo había soñado. Era un símbolo de ruptura, un talismán nacido del dolor entre mundos que ya no se entendían. Cuando el hombre cayó a sus pies, Sahar no dudó. Lo arrastró al interior del refugio, encendió fuego con ramas de enebro seco y lo envolvió en telas impregnadas con aceite de mirra. Su cuerpo estaba helado, pero no por el clima. Algo le robaba la energía desde dentro. Mientras preparaba una infusión de ruda y flor de granado, percibió una presencia invisible flotando sobre él, como un humo sin origen que se adhería a cada rincón de la habitación. Al desvestirlo para limpiarlo, encontró lo que más temía: una marca oscura, grabada sobre su pecho como un sello ardiente. No era tatuaje ni cicatriz, era una herida vibracional, un signo de deuda espiritual. No todos podían verla, pero quienes habían sido entrenados por las Parizan sabían que ese tipo de marcas eran puertas abiertas por acciones no redimidas, por pactos quebrados, por traiciones antiguas que la tierra aún recordaba, aunque los hombres lo hubieran olvidado. Cuando despertó, lo primero que hizo fue suplicar que no lo dejaran dormir. Cuando cierro los ojos, ellos vienen. No tienen forma, pero sus voces, las voces me queman por dentro, murmuró entre sollozos, con una mirada vacía y febril. Sahar colocó su mano sobre la frente del hombre y sintió un pulso irregular. No era solo un corazón asustado, era una alma fracturada, atrapada entre dimensiones, acosada por entidades que se alimentaban de culpa, miedo y negación. Durante la noche, el hombre cayó en un delirio profundo. Había palabras en lenguas olvidadas, nombres pronunciados con un tono de súplica y fragmentos de historias que no parecían suyas. Sahar encendió 4 velas en cada esquina del cuarto, trazó sellos de protección con su sangre y recitó letanías avésticas para cerrar la entrada de los espectros. Aún así, las sombras rasguñaban las paredes, sutiles pero constantes, como si reclamaran algo que aún les pertenecía. En medio de sus delirios, el viajero murmuró frases que helaron la sangre de Sahar. Habló de un árbol muerto bajo el cual se selló un pacto, de una fuente sagrada que fue contaminada, de mujeres silenciadas por llamar al viento. Nombró cosas que ella jamás le había contado, pero que conocía desde niña en los susurros de su abuela. El pacto fue roto, y ahora la deuda es mía, repitió, una y otra vez, como una sentencia dictada por fuerzas que no perdonan el olvido. Sahar comprendió que el hombre no había llegado por azar. No era víctima, ni siquiera elegido. Era el último eslabón de una cadena de errores. La marca en su pecho no era castigo, sino consecuencia. Y si había alguna posibilidad de redención, no vendría solo de un ritual, sino de una restauración del equilibrio perdido. Por primera vez en años, Sahar sintió miedo verdadero, no por ella, sino por lo que el mundo había dejado de ver, y que ahora regresaba para cobrarse lo que le pertenecía. Con la primera luz del alba, Sahar se preparó para abrir los velos del mundo invisible. Sabía que las respuestas no estaban en las palabras del viajero, sino en las huellas que su linaje había dejado más allá del tiempo. Reunió fragmentos de obsidiana, un cuenco de cobre antiguo y una pluma de halcón. Encendió el fuego sagrado, agregó resina de olíbano y arena del oasis seco. El humo subió en espiral, buscando el cielo, creando un puente entre lo visible y lo oculto. Sahar recitó los antiguos mantras de su linaje, los que su abuela le había advertido que solo se usaban cuando los espíritus se volvían sordos y los signos eran turbios. A su alrededor, el aire se volvió denso, como si el tiempo se doblara. Cerró los ojos y entró en trance. Las imágenes llegaron de golpe. Un bosque donde la tierra sangraba, un pozo cegado con piedras negras, un anciano escribiendo con tinta roja sobre piel humana. Era un lenguaje crudo, lleno de culpa y fracturas.
La visión más clara fue la de un círculo de piedra roto por hombres vestidos de sombras. En el centro, un sello antiguo, tallado con símbolos que pertenecían a la primera lengua de la tierra, había sido partido en dos. Sahar sintió en sus huesos lo que eso significaba. Una promesa ancestral había sido rota. No una promesa entre humanos, sino entre una familia y los guardianes invisibles del equilibrio. El viajero no era culpable, pero su sangre estaba marcada por la deuda. Durante siglos, la familia del forastero había expandido sus dominios sobre tierras sagradas, ignorando las advertencias de los sabios del fuego, los sueños de las mujeres del río y los silencios prolongados del desierto. Saquearon manantiales, profanaron sitios de poder, construyeron sobre las ruinas de templos donde las Parisan ofrendaban luz a los 4 elementos. Y lo hicieron con arrogancia, creyendo que el mundo invisible era un mito o una fábula de ancianas. Pero la tierra no olvida. Y cuando se rompe el equilibrio, la vida misma comienza a hablar en lenguajes extraños. Las aguas se secan, las cosechas mueren, las sombras se vuelven más largas y los sueños se llenan de presencias que no deberían estar ahí. La marca en el pecho del viajero era el sello de una deuda no pagada. No era maldición, sino consecuencia natural de años de abuso energético, de ignorar la reciprocidad entre el mundo humano y el mundo espiritual. Sahar sabía que sanar al hombre no sería suficiente. Podía cerrar la herida, pero la raíz seguiría viva, creciendo en silencio, hasta que otra generación fuera alcanzada. La única forma de cortar el ciclo era restablecer el equilibrio. No bastaba con limpiar al heredero, debía restaurarse el pacto, pedir perdón a los guardianes antiguos y entregar algo a cambio. Porque todo lo que vive se rige por el principio sagrado de intercambio. Nada se da sin retorno. Buscó entre sus códices el ritual olvidado, uno que su abuela había sellado con hilos dorados y escondido bajo piedras consagradas. Lo llamó el retorno del vínculo. Era un conjuro poderoso, pero peligroso. Requería abrir el corazón del desierto, invocar a los elementos con sus verdaderos nombres y permitir que la energía fluyera a través del cuerpo de la Parisan. El sacrificio no era de sangre física, sino de fuerza vital, y quien ofreciera esa fuerza no siempre regresaba. Aún así, Sahar no dudó. Había sido entrenada para ese momento desde antes de nacer. Su vida no era suya, pertenecía a la luz, al equilibrio, a las memorias vivas de la tierra. El viajero dormía ahora con un rostro más sereno, pero su alma seguía vibrando con la carga de generaciones enteras. Si iba a liberarlo, tendría que tocar el centro mismo de la fractura y mirar dentro del abismo que separa a los hombres de las fuerzas que los crearon. Sahar despertó antes del amanecer, cuando el cielo aún era un velo azul profundo y el silencio del desierto era absoluto. Había llegado el momento. En el centro del antiguo refugio, limpió el suelo de piedra con agua de manantial, mezclada con hojas de salvia, y trazó un círculo con polvo de ónix. En los 4 puntos cardinales, colocó talismanes hechos de cristal, ceniza de madera sagrada, espinas de acacia y tierra recogida bajo la luna llena. Cada objeto representaba un elemento, y juntos formaban un lazo de protección viva. El viajero, aún débil, observaba en silencio. Su cuerpo se recuperaba, pero su espíritu parecía dividido, como si una parte de él ya hubiera sido reclamada por las fuerzas que lo acosaban. Sahar le ofreció un pequeño cáliz con infusión de raíz de azafrán y agua solarizada, diciendo: «Bebe, la curación empieza desde dentro». Luego cubrió sus ojos con un paño blanco. No debía ver lo que vendría, pues algunas visiones, cuando se miran sin preparación, rompen más de lo que revelan. Se arrodilló en el centro del círculo y comenzó el canto. No era solo un sonido, era una vibración ancestral que atravesaba el aire como una corriente invisible hecha de memoria e intención. La melodía avéstica resonaba en las paredes de la cueva como si miles de voces se unieran a la suya. El aire se volvió pesado,
y los talismanes comenzaron a vibrar. Las llamas danzaban en direcciones contrarias al viento, y una niebla suave se elevó del suelo, perfumada con resinas que solo las Parisan conocían. Con movimientos lentos, Sahar dibujó símbolos en el aire, usando una lámina de cobre bañada en aceite de mirra. Cada trazo encendía un resplandor dorado por instantes antes de desaparecer en el vacío. Poco a poco, esas formas comenzaron a formar mandalas flotantes que giraban en torno al viajero. Eran como cerraduras cósmicas siendo abiertas con la llave correcta, y cada una de ellas requería un fragmento de la energía vital de Sahar para mantenerse viva y conectada al mundo invisible. Entonces las sombras comenzaron a manifestarse. Surgieron como formas distorsionadas en el rabillo del ojo, como lamentos provenientes de todas partes, pero sin boca. Intentaban entrar en el círculo, impulsadas por la ansiedad de destruir lo que restauraría la armonía. Pero los sellos resistían. Sahar sentía que la tensión crecía. Era como contener una inundación con palabras y fuego. Su cuerpo temblaba, pero no podía ceder. Si el círculo se rompía, las consecuencias serían fatales para ambos. El viajero comenzó a gritar. La marca en su pecho, antes dormida, ahora ardía con fuerza, emitiendo un resplandor rojo palpitante. Su cuerpo se retorcía, como si 1000 memorias ancestrales se revelaran dentro de él. Sahar colocó la mano sobre su corazón y murmuró el nombre de la tierra, uno de los secretos más protegidos de las Parisan. En ese instante, una luz verdosa atravesó el círculo, conectando todos los puntos cardinales y haciendo que las sombras retrocedieran, lanzando chillidos agudos de furia. Con la última palabra del encantamiento, Sahar cayó de rodillas. La energía que la atravesaba era como un río de estrellas a punto de estallar. Aún así, con los ojos cerrados y la respiración entrecortada, guió el sello final con los dedos sobre el pecho del hombre. Un último símbolo, antiguo como las primeras piedras del mundo, apareció en luz blanca. En el instante en que fue completado, una explosión silenciosa llenó el espacio, y la marca oscura desapareció como polvo llevado por el viento. El silencio volvió, pero era otro. No el silencio de la espera, sino el de la conclusión. Las sombras se habían ido. El vínculo fue restaurado. El viajero cayó en un sueño profundo, libre por primera vez en generaciones. Sahar, sin embargo, no se movió. Sentada en el centro del círculo, con los ojos fijos en el vacío, sabía que había pagado un precio alto. La magia siempre cobra en silencio, y no siempre devuelve. Pero en ese momento, el equilibrio había sido sellado, y eso era lo que importaba. La llama del altar aún ardía, pero Sahar apenas podía mantenerse sentada. Su cuerpo estaba rígido y su respiración era corta, irregular. Conocía bien esos signos. Energía vital drenada hasta los huesos, zumbido en los oídos, visiones periféricas. Había dado más de lo que pretendía, pero ya no importaba. El ritual había funcionado, el vínculo fue restaurado, el viajero estaba libre, y con eso, la tierra podía respirar de nuevo. El hombre despertó al final de la tarde. Su rostro, antes sombrío y atormentado, era ahora simplemente humano. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Vio a Sahar tendida junto al altar, ojos entreabiertos y piel pálida como cera. Corrió hacia ella desesperado. «Me salvaste. ¿Por qué parece que ahora te estás yendo?», susurró con lágrimas en los ojos. Sahar lo miró con dulzura, pero también con la firmeza de quien ha visto muchos finales. «Nada se repara sin entregar algo a cambio», dijo con voz apenas audible. «Fui el canal, y los canales se desgastan». El viajero quiso protestar, revertir, curar, pero era tarde. El proceso ya estaba en marcha. El cuerpo de Sahar no resistiría mucho más la carga de magia ancestral. Se había convertido en un vaso, y se estaba vaciando. Ella le pidió que se acercara. Sacó un pequeño códice envuelto en lino bordado en oro. «Esto es lo último que queda de mi pueblo», murmuró.
Los nombres, los signos, los cantos, los mapas. Todo está aquí. Pero no son solo palabras. Son portales. Si se olvidan, se cierran para siempre. El viajero recibió el objeto con reverencia. Sahar tocó su mano y dijo: «Promete que recordarás, que enseñarás, que no dejarás apagar la luz». Él prometió, no con palabras, sino con lágrimas en los ojos, respiración entrecortada y el alma llena de gratitud. Prometió en silencio. Sahar asintió, satisfecha. «Entonces vete», susurró. «Este lugar ya no es para ti. Los caminos están abiertos, pero no por mucho. Ve antes de que el desierto cambie de idea». Y así, contra su voluntad, él partió, llevando consigo el último legado de las Parisan. Mientras se alejaba, miró atrás una última vez. La cabaña parecía más pequeña, frágil, desvaneciéndose. El humo aún se alzaba, pero el aire temblaba a su alrededor. El mundo parecía querer borrar lentamente aquel punto de luz. Siguió caminando, con una nueva marca en el pecho. No de maldición, sino de responsabilidad. La luz recibida tenía un precio, la obligación de mantenerla viva. Sahar, sola en el altar, sentía su cuerpo disolverse lentamente, no en muerte, sino en transformación. Se convertía en polvo, recuerdo, esencia. Vio a su abuela sonriendo en la distancia, tendiéndole la mano. Detrás de ella, una fila de mujeres con ojos de estrellas y voces de viento. Las Parisan la esperaban, y entendió que no partía. Solo regresaba al lugar de donde vino, un lugar donde las palabras son luz y los sueños eternos. En el momento final, cuando el sol se ocultaba y el desierto suspiraba, una brisa entró por la puerta y apagó la última vela con delicadeza. Donde antes hubo una mujer de carne y hueso, solo quedó un perfume de mirra y jazmín y un leve brillo en la piedra, como un corazón que sigue latiendo después del fin. El viajero caminó durante días por el desierto, guiado solo por la intuición y el silencio que Sahar dejó en su interior. Ya no era el mismo hombre que había llegado a aquel refugio rodeado de estrellas y arena. Llevaba el códice envuelto en telas y memorias. Llegó a una pequeña aldea al sur de Yazd. Se instaló en una tienda sencilla, rodeado de objetos que evocaban el desierto y los elementos. La gente lo llamaba el guardián del libro, sin saber de dónde venía ni por qué tantos buscaban su consejo. Empezó a compartir fragmentos del conocimiento de Sahar, sin mencionar nombres ni rituales completos, protegiendo los misterios. Quienes lo escuchaban afirmaban tener sueños con mujeres de ojos brillantes caminando por dunas, cantando nombres en lenguas olvidadas. Algunos despertaban con marcas en forma de mandalas, otros recibían respuestas a preguntas que nunca formularon en voz alta. El viajero sabía que no era él quien causaba eso. Era el eco de Sahar, resonando en los corazones abiertos a escuchar más allá del oído. Una noche, con la luna menguante, abrió el códice tras semanas. Las páginas latían y los símbolos en tinta dorada cambiaban sutilmente. No era un libro, era un ser vivo, un fragmento del alma de una estirpe entera, condensada en papel, tela y tiempo. Copió un símbolo en una piedra lisa. Al terminarlo, una brisa perfumada con jazmín sopló dentro de la tienda. Salió al desierto con la piedra y caminó hasta una colina cercana. Allí construyó un altar con piedras alineadas a los 4 vientos. Enterró la piedra en el centro. Pronunció el nombre de Sahar en voz baja y encendió una llama con aceite de dátiles y hierbas secas. El fuego ardió azul por unos segundos. El viajero supo que ella lo había escuchado. Un nuevo santuario fue consagrado a la luz que ella representaba. Pasaron los años. Su cabello se volvió gris, sus manos se endurecieron, pero seguía repitiendo las enseñanzas en voz baja. No cobraba, no prometía, solo contaba historias sobre equilibrio, pactos con la tierra y una mujer de ojos oscuros y manos de luz. Así, sin templos ni títulos, la sabiduría de las Parisan seguía viva, sutil, pero indestructible. Una noche, mientras miraba el cielo, oyó una voz familiar en el viento. Era Sahar, susurrando: «Lo que se plantó florecerá». Él respondió con lágrimas: «Nunca lo olvidé». El viento acarició su rostro como una despedida. No era un fin, sino otro ciclo. A la mañana siguiente,
Él ya no estaba. La tienda permanecía intacta. El códice reposaba abierto y una llama azul ardía sola en el altar. Dicen que quien cruza el desierto bajo ciertas lunas puede oír cantos en el viento y ver marcas luminosas en la arena, y sentir que una presencia antigua, materna y firme aún custodia los caminos de la luz, porque la verdadera magia nunca desaparece. Tal vez, en algún rincón olvidado del desierto iraní, cuando el viento sopla en la dirección correcta y el corazón está dispuesto a escuchar, aún se puedan oír los susurros de una parizan. No verás su rostro ni tocarás su mano, pero si tu alma vibra con la memoria de la tierra, sentirás su presencia. Porque hay mujeres que no mueren, solo se transforman en luz y continúan cuidando del mundo desde las sombras del tiempo.